Aleluya. Gloria al Señor. El Señor les bendiga con abundancia, amados hermanos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Hemos empezado ya 3 semanas atrás el tema de la voluntad de Dios. Es un tema que no se agota en una sesión, es un tema que no se agota en 3, 4 reuniones, pero bueno, vamos a procurar avanzar un poco en el tema. Hemos hablado ya, siguiendo un índice que nos da el apóstol Pablo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Primero, no dar mal por mal. Eso está dentro de la voluntad de Dios. No dar mal por mal. Y segundo, seguir lo bueno siempre. Seguir lo bueno siempre. En tercer lugar, pues estar siempre gozosos. Siempre gozosos. En tercer lugar, en cuarto lugar, orad sin cesar. Orad sin cesar. Y hoy corresponde un tema interesante que es dar gracias en todo. Dar gracias en todo. Es una condición complicada, difícil, diría yo. Es algo complicado para nosotros dar gracias porque nuestra personalidad caída, nuestra forma de ser, humanos caídos, nos impide dar gracias en todo aquello que sucede a nuestro alrededor. Pero esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo. En todo. Y vamos a ver diferentes textos que nos hablan de esto. Perdón. Primeramente, dice el texto 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, dentro de Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Nosotros podemos ver en, permítanme, Efesios 5:20. En Efesios 5:20. Dando gracias siempre. No está estableciendo que solo demos gracias cuando nos va bien. Como dice, siempre habrá ocasiones en que no estemos en condiciones de decir que hemos recibido algo que bendice nuestra vida. Al decir siempre, no está diciendo que en toda circunstancia, en todo momento, en toda situación, nosotros debemos dar gracias, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y podemos ver también nosotros en, bien, podemos ver Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, haced, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Dando gracias a Dios Padre por él. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos. Alguien contó hace años en una reunión de ministros, de pastores, que en la India existen grupos de personas que son los rechazados, los desechados, literalmente. Estamos hablando de gente que por generaciones se ha dedicado a un oficio que no es pues grato y que al mismo tiempo provoca en el resto de la comunidad hindú el rechazo. Hablamos, por ejemplo, de gente dedicada a la prostitución por generaciones. Hablamos de gente que se dedica a limpiar las alcantarillas y cuando salen de limpiar las alcantarillas todo su cuerpo está lleno de heces fecales. Bueno, no lleno, está cubierto, pues su cuerpo está cubierto de heces fecales o de lodo negro con tufo maloliente, y cuando buscan dónde bañarse nadie les ayuda, los rechazan. Y eso es una situación complicada. Y lo que dice el Señor es que demos gracias en todo. Esto nos llevaría a decirle a estas personas que ellos deben dar gracias. Y deben dar gracias por el rechazo. Deben dar gracias por el lodo, por el estiércol. Es complicado. No es nada sencillo poder decir yo doy gracias porque tengo que limpiar las cañerías, y cuando salgo de limpiar las cañerías pues nadie me ayuda a limpiarme. En México, y no sé, yo supongo que en todos los países que tienen este tipo de sistemas, en México, en ciertos lugares del país, sobre todo en la cuenca, en el Valle de México, que es la conurbación de la Ciudad de México con el Estado de México, existen algunos túneles profundos donde van las aguas negras. Y hay buzos que tienen que meterse ahí para ver cómo están las condiciones para efectos de que no se estanquen las aguas negras. Y eso no es nada grato, sin embargo es gente que lo hace con profesionalismo, y yo supongo que con acción de gracias de tener un empleo. Ahí mencionábamos, bueno, Primera Tesalonicenses, Colosenses, dice también Primera Tesalonicenses 1:2. Primera Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aquí, bueno, es evidente, la acción de gracias es porque Tesalónica tiene una iglesia donde hay santos que buscan el rostro de Dios y que están contentos con su salvación. Bueno, eso es un motivo de dar gracias a Dios, pero si nos tocara lavar los sanitarios, y hay gente que no siempre deja limpio sanitario, lo deja como un estercolero, tendríamos que dar gracias por ello. Veamos lo que dice, estábamos en 1 Tesalonicenses 5, verso 18. Veamos lo que dice Colosenses 4:2. Colosenses 4:2.
Dice, perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracias, con acción de gracias, con acción de gracias. Y segunda Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Bueno, hay acciones de gracias por aquello que se traduce en bendición para nuestras vidas, bendición para las iglesias, bendición para las familias. Sin embargo, como dice la Escritura, en todo, esto significa que debemos dar gracias a veces por no tener un empleo. Debemos dar gracias en ocasiones por la enfermedad de un pariente cercano, lejano. No sé, alguno de ustedes tal vez haya tenido un pariente que partió de esta tierra. A mí me ha tocado experimentar, yo diría la familia González Pérez le ha tocado experimentar, el funeral de un par de gemelos. Mi hermano el mayor ayudó a mi papá en crear una caja pequeña de madera. Mis hermanos gemelos, podemos decir, no nacieron o nacieron sin vida. Pudo haber perdido la vida mamá, pero Dios le dio vida todavía. Y me acuerdo porque yo no era muy adulto, era un niño, yo era un niño. Bastaba con preguntarle al hermano menor de la familia de aquella época dónde estaba mamá, y él decía con tristeza, allá, señalando hacia donde habían ido a sepultar a los gemelos. Eso provocaba lágrimas. Es terrible. Después nos tocó la única mujer de la familia también, la hermana menor de todos, sepultarla. Fue un dolor. Quedó un hueco vacío. Nos ha tocado sepultar a papá, a mamá, a un sobrino muy amado, esposo de una sobrina nuestra. Nos ha tocado sepultarle. Recientemente sepultar al papá de Moni en marzo de este año. Y todos esos eventos los traigo en mente porque el punto es, el Señor dice que demos gracias en todo. Cuando fue el caso de papá y mamá, fue algo complicado, el dolor provocado por perder a papá en primer lugar, a mamá en segundo sitio. Y decirle, Dios, te doy gracias, es complicado. Pero lo que está diciendo el mandamiento es que demos gracias en todo. En todo. Eso cumple la perfecta voluntad de Dios. Y si ustedes lo ven en perspectiva, dar gracias en todo es la caña central. Porque antes ya vimos que no demos mal por mal, que procuremos lo bueno, que estemos siempre gozosos y que oremos sin cesar. Hasta ahí llevamos 4 puntos. El quinto punto es dar gracias en todo. Y después de ahí otros 4 puntos que son, no apagamos el espíritu, no menospreciemos las profecías, examinemos todo, retengamos lo bueno y apartarnos de toda especie de mal. La caña central
de 9 brazos, diríamos. La caña central es dar gracias en todo. Dar gracias en todo. Perdón, es importante, es trascendente, es vital que nosotros demos gracias en todo. Y yo encuentro en la Biblia por lo menos 2 personajes, tal vez 4, que van a marcar un testimonio vivo para que nosotros lo tengamos como ejemplo. Job. En Job, capítulo 1. Job capítulo 1, versos 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra, adoró. Punto número 1, adoró. Y dijo, verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Como podemos ver, vean este cuadro, vean lo que ha pasado, vean lo que ha sucedido. En primer lugar, en un solo día, Job perdió sus ganados, todo tipo de ganados que tenía, todo tipo de ganado, lo perdió en un solo día. Job en un solo día perdió a sus sirvientes, todos sus sirvientes con excepción de 4. Todos sus sirvientes, todos sus siervos, esclavos, los perdió en un solo día. Solo le quedaron 4 esclavos o 4 sirvientes y solamente ellos vinieron a traerle malas noticias. En ese mismo día que perdió todo su ganado y todos sus esclavos, todos sus siervos, ese mismo día Job perdió todos sus hijos. Todos sus hijos. Yo creo que cuando le dan un rayón a tu carro, eso provoca una sensación de malestar interna. ¿Qué es un rayón de carro contra el hecho de que Job perdiese toda su hacienda? ¿Qué es un rayón de carro contra el hecho de que Job perdiera todos sus sirvientes y murieran todos sus hijos? Es nada, ¿verdad? Un rayón de carro, podría decirse, pasa desapercibido. Sin embargo, es complicado poder decir gracias por el rayón del carro. Un hermano en Cristo muy amado, cuenta él. Llegué, me estacioné, dice, frente a una farmacia, entré a hacer unas compras y vino un fulano y al estacionar su auto le dio un pequeño rayón al mío, dice a él. Cuando yo salí de la farmacia vi aquello, dije, bueno, entonces tomó una llave y rayó todo el carro alrededor del vecino que había hecho aquello. Hermanos, no es correcto. Dice el Señor que demos gracias en todo. Cuando Job ha perdido todo y él está ahora en una condición de casi pobreza, digamos que todavía tiene ciertas tierras, tiene su casa, tiene 4 esclavos, 4 siervos, tal vez si no serán esclavos, tal vez sirvientes, bueno, tiene a su esposa también. Pero entonces viene el momento en que Job pierde su salud, una sarna maligna en todo su cuerpo, que no le podía estar ni de pie, ni sentado, ni acostado, ninguna postura le era cómoda.
en el verso, en Job capítulo 2. Job capítulo 2, en el verso 10, Job le da respuesta a su esposa. Job le dijo a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, huecas, vacías, has hablado. También recibimos el bien de Dios y el mal lo recibiremos. Y aquí sigue habiendo una actitud correcta del corazón de Job. No hagan juicio sobre la mujer. El juicio lo hizo Job. Yo diría, no hagamos juicio sobre la mujer. ¡Qué mala! No, no, no. Porque ella era, digamos, dueña, lo mismo que Job, del ganado que se perdió. Ella era también ama sobre los siervos que murieron. Pero ella era la madre de todos aquellos hijos que murieron en un solo día. No solo es la actitud del corazón de Job, sino la actitud del corazón de ella. Evidentemente, hasta el verso 9, hasta Job capítulo 2, verso 9, hasta ahí, hasta el 8 diríamos, no se habla de la mujer y pareciera ser que ella en silencio está sufriendo el dolor de todo lo que se ha perdido en un día, en un solo día. Pero ahora, pasado un poco de tiempo y ver a su esposo que está en una crisis terrible con esa sarna maligna en su cuerpo, ella amaba a Job. Ella sentía amor por su esposo y su esposo está ahora en una situación de quebranto de salud. Ella explota. Yo no puedo juzgar que haya sido amargura en el corazón de ella. Ella perdió todo junto con Job, pero ahora ella está perdiendo a Job mismo. Ella no quiere ver tanta agonía a lo largo de semanas. Ella desea, dice, bueno, pues ya, si te has de morir una vez, muérete. Que el dolor se desgarre totalmente y no gota a gota. No voy a hablar ni bien ni mal de la esposa de Job, pero quiero establecer que Job dio gracias a Dios en todo, por todo. Esto es una experiencia verdaderamente complicada. Cuando te digo un rayón a tu auto, un golpe en un bache, ¡ah! Vas manejando y de pronto no viste el bache y el golpe, sientes en tus entrañas esa sensación de molestia. ¿Y qué pasa también si en un momento dado, por causa del bache, se rompe la llanta? Voy a demandar al gobierno. Hermano, lo primero que Dios quiere es que hagas acción de gracias a Dios. La palabra dice dad gracias en todo. Dad es una orden, es un mandamiento, no es una opción. Tú eres parte del ejército de Cristo, tú eres un soldado en el ejército de Cristo y las órdenes del general no se discuten, se acatan, se obedecen. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Debemos dar gracias en todo y por todo. Hay en el segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 18, enseguida les confirmo. No,
es el capítulo 16. En el capítulo 16, segundo libro de Samuel, capítulo 16, encontramos que David va huyendo de Absalom, su hijo. Solamente le acompañan a David los que son fieles a David y le acompañan los guardias reales. Los peleteos, los cereteos eran guardias reales, era el ejército o el grupo de soldados que cubrían al rey David. Evidentemente con él iba Joab, sobrino de David, y el hermano de Joab, Abisai. Y van huyendo. Y cuando David va caminando por la, ahorita les digo bien, bueno, él va caminando por un cañón y viene contra él Semei, hijo de Gera. Era un descendiente de Benjamín. Y lo que hace Semei es empezar a maldecir al rey David, a echar piedras, polvo, maldiciéndolo. Abisai, uno de los generales de David, sobrino de David. Abisai era hijo de Sarbia. Sarbia era hermana de David. Joab, el general, fue hijo de Sarbia. Sarbia tuvo por lo menos 3 hijos: Joab, Abisai y Asael. Asael fue muerto a manos de Abner. Eso es historia ya. Le quedaban Joab y Abisai como comandantes en jefe del ejército de David. Y Abisai dice: ¿qué hace este perro muerto maldiciendo al rey? Eso lo dice acerca de Semei. Y David le dice a Abisai en el verso 10, el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Vean lo que enseguida afirma David. Él, Semei, maldice así. Noten, porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién puede, dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai, verso 11, y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, que Jehová se lo ha dicho. Hermanos, no es fácil. Y David siempre se caracterizó por darle gracias a Dios en todo. Y aquí David está afirmando: es Jehová quien motiva a Semei a maldecir. David no está diciendo es el diablo. Job nunca dijo es el diablo. Ese es el problema nuestro. Nosotros razonamos en lugar de movernos en fe. Sucede algo extraordinario que nos afecta, que nos daña, y la expresión es cochino diablo. Sin embargo, Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, en todo sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros vemos el contexto de la historia y sabemos que fue Satanás quien provocó todo aquello. Es Satanás quien toca el cuerpo de Job para provocarle una sarna maligna, y Job todo lo atribuye a Dios y no pecó contra Dios. Y David se lo atribuye a Dios, no al diablo, no al enemigo. Que Dios reprenda al diablo. David no blasfemó. David está haciendo esto como un reconocimiento a la obra divina en vida propia. En el libro de los Hechos encontramos a Esteban, capítulo 7. Esteban
cuando es cuestionado, antes del 7 el 6, Hechos capítulo 6, verso 13, pusieron testigos falsos que dijesen que Esteban no cesaba de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y la ley. Y los que estaban en el concilio, vean el testimonio, Hechos 6:15. Todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bueno, capítulo 7, verso 1, el príncipe de los sacerdotes dijo, entonces, ¿es esto así? Esteban declara, ¿es esto así? Y lo que va a hacer Esteban es dar toda una recapitulación de la historia de Israel, desde antes que existiera Israel, cuando Dios llama a Abraham a que salga de Harán, y que el Dios de la gloria le apareció, el Dios de la gloria se manifestó directamente a Abraham en Mesopotamia. Esteban va a ser en un mensaje muy comprimido, muy comprimido, una historia, una relatoria como desde Abraham hasta los tiempos de Esteban. Dios ha cuidado del pueblo de Israel y ha prometido un Mesías. Ahí mismo en el capítulo 7, en el verso 54, vean lo que hace el concilio. Oyendo estas cosas, regañaban en sus corazones, de sus corazones, y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, Esteban dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y da la impresión esta lectura, de acuerdo a la manera en que está descrita en griego en el texto original, que Jesús se puso de pie desde su trono como un espectador en una tribuna para ver lo que habría de suceder con Esteban. Pero un espectador que está viendo a su valiente enfrentar con la verdad a sus adversarios. El valiente es Esteban. Los adversarios, los fariseos, los religiosos. Verso 57, entonces dando grandes voces el concilio, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Para este momento histórico, Saulo era un joven. Van a pasar varios años para que Dios llame a este joven al ministerio, y este joven Saulo deje su vida religiosa y se convierta en un férreo defensor de la fe cristiana. Bueno, verso 59, apedrearon a Esteban, invocando a Esteban y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. No hay reproche en el corazón de Esteban, y personalmente yo creo que hay una acción de gracias en razón de que Esteban sabe que habrá de entrar en la presencia de Dios enseguida. Dad gracias en todo, en todo. Se ponchó la llanta, da gracias. No te alcanzó para pasar la semana, la quincena o el mes completo y tienes necesidad, da gracias. Vino el torrencial de aguas, de lluvia, y se metió a tu casa, da gracias. Recuerdo en casa, la casa que mis padres construyeron, donde yo crecí.
Recuerdo muy bien que cuando yo era niño, con las lluvias el agua se metía porque el techo de la casa era de láminas de cartón. Y cuando las láminas de cartón eran perforadas, simple y sencillamente el agua pasaba por los hoyos de las láminas. No recuerdo haber dado gracias por ello, pero sí me acuerdo que me divertía mucho viendo con mi hermano a través de la ventana la lluvia. Bueno, en esa casa finalmente se pudo poner losa y sucedió algo interesante. Es un cerro, la casa no está en las faldas del cerro, la casa está en la parte media del cerro. Escuchen esto, hubo una temporada, y fue una temporada larga, prolongada, donde el agua filtraba por la roca y salía a la área de la casa. Es verdad, es verdad. Tuvimos que hacer un pequeño caño de la cocina por donde filtraba el agua por la sala, diríamos, y el caño que saliera afuera para que el agua filtrada pasara por el caño. Eso es verdad, hermanos. Hijo, hay que dar gracias en todo, en todo. Estábamos sepultando a la familia, estábamos sepultando a mamá, año 1999, noviembre. Sepultábamos a mamá. Y me acuerdo que con lágrimas en los ojos yo daba gracias a Dios. Con lágrimas en los ojos yo daba gracias a Dios. Debemos dar gracias en todo. En el año 2019 me quedé sin empleo. Gracias a Dios. Lo acabo de decir, gracias a Dios. Y yo le doy gracias a Dios. Bueno, hace 6 años ya me quedé sin empleo, pero estoy empleado en la obra divina. Y me gusta la expresión que dio el apóstol Robert Join. En la empresa del Señor no hay manera de perder, es una empresa eterna. Hay empresas en el mundo que duran 100 años, 150 años y finalmente declinan. Sears Roebuck de México empezó una configuración de negocios hace más de 100 años y ganó presencia en todos Estados Unidos y creció. Hace unos años, debe tener ya 10, 15 años, tal vez 20 años, Sears Roebuck de México empezó a cerrar tiendas en Estados Unidos. La misma política de comercio que inauguró Sears Roebuck de México hace más de 100 años, se la pirateó Amazon. Mientras que Sears lo hacía por correo, Amazon lo hace por internet. Y eso no lo consideró Sears. Están cerrando. Bueno, han cerrado múltiples empresas en Estados Unidos gracias a la operación de Amazon. Kodak, una de las empresas más poderosas en materia de cámaras fotográficas, por 100 años, tal vez más de 100 años, fue la empresa a vencer. O Kodak hace ya 30 años empezó a reducir su campo de acción y se acaba de publicar la noticia de que seguramente en breve va a cerrar. ¿Qué sucede? Bueno, son empresas que tuvieron su boom. La iglesia de Cristo es eterna. Nunca va a cerrar. Más allá de ser una empresa, no es una empresa, la iglesia de Cristo es el reino de los cielos. Por ahí tengo un estudio que luego lo voy a dar. Debemos dar gracias en todo y yo doy gracias a Dios que hasta el día de hoy nos sustenta a la familia, a las necesidades prácticas de familia. Gracias a Dios por ello.
Bueno, avanzando un poco, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, que demos gracia en todo, número 6, dice, no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Hay 7 pecados que se cometen contra el Espíritu Santo. 7 pecados que se cometen contra el Espíritu Santo y se debe, uno de ellos, a que apagan el Espíritu Santo. El Señor dice que no lo apaguemos. El Espíritu Santo es como una flama, como un fuego que debe permanecer dentro de nuestros corazones. ¿Recuerda lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3? Dice que ni eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Sucede que la Odisea estaba apagando el espíritu, pero también las iglesias de Galacia. En aquella época, hace cerca de 2000 años, Galacia era toda una región en Asia, entre Asia y Europa, o en Europa, ahorita no puedo expresar bien, pero en Galacia había multitud de iglesias. Estoy viendo un mapa en estos momentos. Y Galacia ya era parte de Asia. En todo el territorio de Galacia encontramos las iglesias de Antioquía, las ciudades de Antioquía, Efeso, Mileto, Colosas, Iconio, Listra. Son ciudades mencionadas en el libro de los Hechos. Galacia está al sur del Mar Negro, está al norte de Chipre. Chipre es una isla en el mar Mediterráneo, y está al noreste de Creta, está al oriente de Grecia. Y Galacia es un territorio que colinda con Capadocia, colinda con el Ponto, con Bitinia y con Asia. Son 5 grandes regiones en el Oriente Medio, y estas 5 grandes regiones se ubican al norte de Israel, al norte de Palestina. Podríamos decir que forman parte del territorio de Turquía hoy en día. Déjenme corroborar otra vez. Hoy forman parte de lo que pudiera ser Turquía, por supuesto, entre otros países. Bien, Galacia era una región. En Galacia había varias iglesias cristianas. Y estas iglesias cristianas de Galacia se empezaron a mover por un tipo específico de doctrina que empezó a apagar el espíritu. El apóstol Pablo va a escribir a los Gálatas. Por mencionar algunos textos, hay un texto ahorita que voy a encontrar, pero por mencionar este texto, Gálatas 5. Gálatas 5. En los versos 3 al 5. Dice: otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Este es otro de los pecados contra la gracia. Aquí es un pecado contra la gracia, pero en la epístola a los Tesalonicenses, cuando dice no apaguéis el Espíritu, es un pecado contra el Espíritu Santo. Dice verso 5, regreso a Gálatas 5, verso 5, porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Vosotros corríais bien. Estoy en el verso 7, Gálatas 5, verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Hay un texto puntual en la epístola a los Gálatas donde dice que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se perfeccionan por las obras de la carne.
Así lo dice. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por las obras de la carne. Permítanme, voy a buscar en la concordancia. Ahí está. Gálatas 2:16, vamos a ver. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por las obras de Jesucristo, sino por la fe de Jesucristo, perdón. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y en Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne. Hermanos, la iglesia de Galacia, las iglesias de Galacia empezaron a caminar creyendo que por las obras de la ley de Sinaí podrían alcanzar la justicia divina, y en ello empezaron a apagar el Espíritu Santo. Déjenme buscar otra en la misma concordancia. Y gloria al Señor. Gálatas 3:3. Gracias, Dios. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado con el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Es terrible, hermanos, que se llegue a menospreciar la obra del Espíritu Santo. Y cuando se menosprecia la obra del Espíritu Santo, se apaga al Espíritu Santo. Habiendo comenzado por el Espíritu, los Gálatas habían comenzado por el Espíritu y ahora querían perfeccionar su vida por las obras de la carne. Allá en Gálatas 5, esta epístola a los Gálatas es una carta muy interesante en diferentes aspectos. Y es interesante porque la epístola a los Gálatas, nos marca varios contrastes. Uno de ellos es el de la gracia y las obras de la ley. Y el otro contraste es el del Espíritu y el fruto del Espíritu de Cristo contra las obras de la carne. Hay iglesias galacianas, voy a llamarlas así. Hay iglesias a la manera de los Gálatas que dicen, hablar lenguas es del diablo, así lo dicen. Dicen, hablar lenguas no es de Dios. ¿Saben qué están descartando? La propia Escritura. La propia Escritura, cuando el apóstol escribía a los Corintios, habla de el hablar en lenguas. Sobre todo hay un énfasis muy profundo en los capítulos 12, 13 y 14 de la primera epístola a los Corintios. Hay un énfasis muy profundo en cuanto al hablar lenguas. Y hay quienes afirman, hay gente cristiana hoy en día que afirma que las lenguas no son de Dios. Entonces que corten esa parte de la Escritura, que hagan una impresión, una reimpresión de la Biblia en la que descarten el tema de las lenguas. De la manera que pueden estar más contentos y dejar de leer lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en 1 Corintios 12,
hay géneros de lenguas. Marcos 16, 15 al 18, uno de ellos. Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En 1 Corintios 13, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas. En 1 Corintios 14, el que habla lengua extraña no habla a los hombres, sino a Dios, porque por el Espíritu habla misterios de Dios. Entonces, están apagando el Espíritu. Están viviendo la literalidad de la palabra, pero están descartando diferentes textos. Yo escucho al pastor David Jeremiah, pastor de Shadow Mountain Community Church, y vaya que tiene un conjunto de principios doctrinales muy interesantes, pero cuando se trata de hablar de Espíritu Santo y de lenguas, de veras que me enoja, mis entrañas se sienten mal por la manera en que lo habla, porque no habla conforme a la Escritura, no habla conforme a la revelación del Espíritu Santo. O como lo hacía Charles Stanley, ya murió, ya está con Cristo, hermano Charles Stanley. Pero Charles Stanley, cuando habla de hablar en el Espíritu, dice, hablar en el Espíritu, y da una retórica cantinflesca. Perdóname Dios, perdóname Señor. No hablan lo que dice la Escritura y están apagando el Espíritu. No están viviendo la integridad. No apaguéis el Espíritu, dice. Es un problema severo el rechazar la operación del Espíritu Santo sin argumentos bíblicos. Escúchenlo bien, sin argumentos bíblicos. Si me dijeran, mira, aquí dice este texto, las lenguas así, así, así. ¿Saben una cosa? Cristo habló lenguas. Por mencionar algunos textos, cuando habla la muchacha, Talita Kumi, Talita Kumi, cuando está en la cruz clavado y dice, Eli, Eli, lama sabactani. Cuando le dice a aquel sordo y mudo, Efata, sé abierto. Alguien me dirá, bueno, es que habló en hebreo o habló en arameo. Bien, voy a checar los textos. Espero encontrar que sea hebreo o arameo y que no nos vaya a decir Scofield, Strong, que son palabras sin traducción, porque si Strong nos dice que son palabras sin traducción, entonces no son ni hebreo ni arameo. Strong tuvo, ya está con Cristo también, tuvo el acierto de no traducir palabras que no tenían significado de acuerdo a lo que él había aprendido del hebreo y del griego. Que es un acierto muy importante. Yo no debo inventar historias. Yo debo decir lo que la palabra dice. Entonces, apagar el Espíritu es impedir que el fuego del Espíritu siga obrando de una manera continua. El avivamiento en la iglesia. Hay dos grandes soportes de la iglesia. Palabra, yo diría palabra revelada, no palabra literal, palabra revelada. Los testigos de Jehová hablan la palabra de Dios tergiversada. No, yo hablo de palabra revelada, palabra que tiene la esencia de la revelación del Espíritu Santo, pero también espíritu. No olviden lo que dice el Señor Jesucristo escribiendo. El apóstol Juan escribe el Evangelio de Juan, y ahí en Juan capítulo 6, verso 63, el Espíritu es el que da vida. Qué palabra tan más tremenda. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Esa palabra es para los Gálatas y las iglesias galasianas. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando el Espíritu vivifica la palabra es vida para nosotros. Es un alimento que sustenta, que nutre nuestro espíritu humano, nutre nuestra alma. Entonces es una tragedia
apagar el espíritu. Y bueno, hay iglesias que empezaron en ese gran avivamiento pentecostal de hace más de 100 años. No recuerdo si fue Azusa, en California. Hay un lugar en California donde empezó en una casa un avivamiento de espíritu. La gente empezó a hablar en lenguas. Hay un testimonio que escribe el hermano Glenn Ewing. Glenn Ewing. Él escribe en un testimonio. Hay un pequeño librito que se titula Orden Divino de Dios en Fe y en Práctica para su Iglesia Neotestamentaria. Orden Divino de Dios para su Iglesia Neotestamentaria en Fe y en Práctica. Y él afirma que sin importar la denominación, había reuniones de oración y estaban por tiempo continuo orando y el Espíritu Santo se derramaba y hacía en ellos experiencias gloriosas. No apaguemos el Espíritu, hermanos. Yo no soy de la idea de hacer un show revolcándome en el piso o convulsionando mi cuerpo, no. Porque el mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, 1 Corintios 14, dice que todo se haga en orden y decentemente. 1 Corintios 14, en el verso bueno, voy a leer en el contexto para que vean todos los consejos que nos da del mover del Espíritu. Por mencionar en el mover de la profecía, que es otro tema que veremos ya la próxima semana. 1 Corintios 14, verso 27. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 dentro de la iglesia, y por turno, pero uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para a sí mismo y a Dios. Y hacia Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. La profecía debe ser juzgada. Aquí no es al extremo de los corintios. Hay iglesias corintianas hoy en día. No, el Espíritu Santo me reveló. No te hago caso, el Espíritu Santo me dijo así. Oye, la palabra dice otra cosa. El Espíritu Santo me dijo. No, debe haber un justo equilibrio entre palabra y espíritu. Justo equilibrio. Así que sujétense, juzguen la profecía de Dios juzgada. Verso 30, 1 Corintios 14, verso 30. Y si otro que estuviere sentado fue revelado, si a otro que estuviera sentado, calle el primero y al que le fue revelado hable. Verso 31, porque podéis todos profetizar uno por uno, todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Yo no voy a estar en aquella actitud. Aquella hermana, estábamos en un culto, una iglesia de corte pentecostal, me acuerdo muy bien, estábamos en un culto de fin de año, no recuerdo muy bien si era fin de año, pero recuerdo muy bien el evento. Estábamos en un culto, terminó el tiempo de alabanza y el pastor empezó a predicar, pero desde antes que empezara a predicar, una hermana se paró y empezó a hablar en lengua, pero a voz en cuello. Es una nave grande, pero no se podía discernir entre la hermana hablando en lenguas y el pastor predicando. Ahí estoy de acuerdo, la hermana que está hablando en lenguas, que se calle, que su espíritu se sujete al Espíritu de Dios. Es el tiempo de escuchar la enseñanza para todos. Yo no apruebo eso, bueno, más que no aprobarlo yo. Eso no está aprobado en la Biblia, pero el hablar lenguas sí está aprobado en la Biblia, pero no en desorden, sino en orden y decentemente. Dice el verso, estoy en 1 Corintios 14, ya leí el verso 32, los espíritus de los que profetizan sujétense a los profetas. Vamos a brincar hasta el versos 39 y 40. Fíjense bien lo que dicen los versos 39 y 40 en su conjunto. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden.
No apaguemos el espíritu, no impidamos el hablar lenguas, no apaguemos el espíritu. El espíritu es fuente de poder. Obviamente, yo conozco algunos testimonios, por ejemplo, un varón que se desea ser profeta. Cuando llegaba el tiempo de oración decían, abran espacio porque voy a orar, decía el profeta, ¿no? Y se empezaron a revolcar, no, espérate, ¿cuál espíritu te tomó? ¿Cuál espíritu inmundo? Espíritu chocarrero, vete fuera. No, hermanos, hágase todo en orden y decentemente, pero no apaguemos el espíritu. Pueden todos profetizar, no impidamos hablar lenguas, pero hágase todo en orden y decentemente. Hay una iglesia aquí en Tijuana, me reservo el nombre, pero hay una iglesia aquí en Tijuana que era de corte bautista, perdón, de corte metodista, corrijo. Era una iglesia de corte metodista. Y bueno, había jornadas de oración y sorpresa. Vino el Espíritu Santo y empezó a hablar, se posicionó, empezaron a hablar en lenguas muchos hermanos de la iglesia. Muchos miembros de la iglesia empezaron a hablar en lenguas. Y lo que hizo el pastor con un grupo de la iglesia dijo, bueno, todos los que quieran seguir esa línea, quédense, yo me voy. Y se fue con todo un grupo de miembros de la iglesia de corte metodista a abrir otro local. Pero todos los que se quedaron ahí en el mover del Espíritu Santo, bueno, la iglesia creció y creció tanto que después tuvieron que comprar un terrenazo gigante para llenarlo. Ahora, el problema es, no sé si continúen con el avivamiento de las lenguas o no. Pero es importante, hermanos, no apaguemos el Espíritu Santo. Es un pecado. Apagar el Espíritu Santo es un pecado. Todos los que quieran apedrearme por causa de lo que acabo de hablar, podrán hacerlo, pero no podrán justificar en la Escritura que yo he hablado herejías. Porque estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. No apaguéis el Espíritu. Y bueno, la próxima semana vamos a hablar de no menospreciar la profecía. Es una liga de lo que ya empezamos a ver ahorita, con lo que veremos la próxima semana. Y tal vez agotemos ya el tema de la voluntad de Dios o todavía tengamos una jornada extra. Dios les bendiga abundantemente, hermanos.